Bueno, hola a todos, boas tardes. Desde a Plataforma Cidadá de Redondela queremos darvos as grazas por estar aquí hoxe nesta xornada tan especial que temos o placer de compartir con Félix Rodrigo Mora. Félix, sei que moitos dos que estáis aquí o coñecedes, pero para quen non o coñeza, é ante todo unha persoa profundamente comprometida dende moi novo en esforzos, metas e combates sociais, políticos, medioambientais, morais, reflexivos e culturais. A súa formación é totalmente autodidacta. A súa universidade, como el vendí, é a vida, en particular os fracasos e sufrimentos. É autor de numerosos libros. Moitos deles os tedes hoxe aquí para que poidades ver e comprar no caso de que o desexedes. Entre outros títulos están Naturaleza, Ruralidad y Civilización, Crisis y Utopía en el siglo XXI, La democracia y el triunfo del Estado, Borracheras no, Pasado, presente y futuro del rechazo a la alcoholización. Todos eles libros que surden da súa continua reflexión e investigación persoal. Tamén ten publicados numerosos artigos e colaboracións en revistas e publicacións como Diagonal, sobre soberanía alimentaria, biodiversidade e culturas ou El Ecologista. Ata 2007 formou parte do colectivo de crítica antiindustrial e antitecnolóxica Los Amigos de Luz, colaborando en numerosas publicacións. Habitualmente tamén participa en debates e charlas como o que hoxe nos ocupa aquí. Por todo isto decidimos convidalo hoxe a estar aquí con nós neste incipiente proxecto de creación de comunidade que é este local social, o Recuncho, e para que nestes tempos convulsos nos que estamos e onde unha vez máis, na nosa opinión, ponse de manifesto a ineficiencia para a maioría da sociedade dun sistema, o capitalista, e para isto precisamos reflexionar colectivamente cara a onde queremos que camiñe a sociedade para transformarse nunha sociedade máis xusta para todos. E neste sentido traemos aquí. E perdón por os nervios. Muchas gracias, Bea. Ha sido muy agradable venir hasta aquí. Mis conocimientos de algunos pueblos de Galicia son muy pequeños y esto me sirve para entender, digamos, la infraestructura física de lo que es Galicia, ¿no? Yo es verdad que había estudiado mucho Galicia, pero en la distancia. Será de ahí mi libro sobre Galicia, que es de allí, que yo lo escribí en castellano, claro, yo no sé gallego, y luego la gente lo tradujo, unos amigos al gallego reintegrado. Lo hacía porque llevaba acumulando mucho material sobre la historia agraria de Galicia desde hace muchos años, quizá 20 años. Pero luego la realidad gallega física, los pueblos, el paisaje, lo conocía muy poco, ¿no? Entonces en estos viajes he ido mejorando este concepto. Y este me ha sido útil, he visto sitios. Esta mañana hemos estado en Mondariz y bueno, pues sin lugar quizá al ir para allá he visto lo que es la Galicia profunda, ¿no? La Galicia rural, con los cambios que se han introducido, se observa en el paisaje, pues desde los eucaliptos a la ausencia de ganado vacuno, ¿no? Entonces sabes que es el efecto de la racionalización productivista que la Galicia es sometida en los últimos 40 años, ¿no? Dejando eso de lado, te puedes imaginar cómo era la Galicia tradicional en algún momento de la historia. Antes de entrar quería explicar algunas cosas. En primer lugar, aquí dejo mi tarjeta, por si alguien la quiere coger. Luego aquí he dejado una tarjeta curiosa. En Madrid se ha constituido un grupo de estudio, reflexión, pero también de encuentro sobre arte. Vamos a intentar hacer como una respuesta crítica a la Bienal de Venecia. La Bienal de Venecia es el centro oficial de lo que se llama extravagarte, o arte extravagante, y va a ser ahora. Entonces se ha hecho a partir de un pretexto que es un barco que hay allí, pues se ha hecho un intento de negar lo que significa este arte destructivo para el sujeto y mercantilizado que se hace hoy. Si alguien está aquí interesado en el arte, en alguna de sus expresiones, artes plásticas o visuales, que es sobre todo lo que hace Venecia, pero también otro tipo de arte, como puede ser audiovisuales y tal, pues que coja una tarjeta, aquí hay una página y puede escribir allí.
Vamos a intentar hacer de esto un lugar de encuentro, sobre todo en la página, donde se vayan colgando las cosas que la gente nos vaya enviando. Y hay algunas cosas muy interesantes, que las están por colgar, pero por ejemplo hay un cortometraje que es una caricatura del arte contemporáneo hecha por un amigo de Barcelona, que lo hemos conocido a partir de este proyecto, antes lo conocimos, que es muy bueno, y uno se ríe mucho porque pone en evidencia lo que ha llegado a ser. Luego, si alguien está aquí y me quiere dejar su dirección de internet, pues la escribe aquí luego la salida. Bueno, antes de entrar en el tema, hablaré muy brevemente de los últimos libros. Vamos a ver, el penúltimo libro, si es este del románico. Yo soy un estudioso por afición del arte medieval, sobre todo del arte románico y también del primer gótico. Y bueno, pues después de muchos años de estarlo pensando, escribí este libro. El libro aporta una visión muy diferente de la oficial sobre lo que es la historia medieval, la cultura medieval y el arte medieval. Tiene 21 láminas, todo es hecho de una manera artesanal, las fotografías las hicieron unos amigos que íbamos de allá para acá haciendo fotografías, algunas salieron normales, las que hemos quitado. El libro pretende ser una ruptura con la versión oficial y hemos usado a veces cosas un tanto impactantes, pero bueno, incluso puede tener un cierto aire así de sensacionalismo el libro, porque nos veíamos agobiados por una versión del medievo que, a pesar de ser completamente errónea y absurda, es la que se acepta en todas partes. Entonces, pues nos valimos de un truco que es, por ejemplo, pues usar imágenes del románico erótico sexual, como esto que es de Cervatos, la iglesia de Cervatos, donde hay una mujer enseñando sus partes, o escenas de coito que aparecen aquí, ¿no? Intentamos desesperadamente romper esa interpretación. Y luego, pues en la portada también es una escena preamorosa, esto es un templo de Álava, que para mí es un gran monumento. Desgraciadamente, el románico gallego lo conozco muy poco. Solo hago un par de referencias en el libro. El libro está hecho sobre todo con Cantabria, Castilla y el País Vasco. Son las 3 referencias más importantes, y un poquito de Aragón, muy poquito de Galicia y muy poquito de León y de Asturias. Bueno, luego después está el libro este, que es un libro, claro, que ha alcanzado unos niveles de, digamos, bueno, de debate muy importantes, que es el libro de María Prado, Esteban y mío, sobre la mujer, la cuestión de la mujer. Está siendo muy debatido, pero también es verdad que hemos tenido un gran éxito con el libro, se ha distribuido muchísimo, salió en octubre la primera edición y ya está agotado, y estos son los últimos que nos quedan. Tenemos que ir pensando ya en una reimpresión o en la segunda edición probablemente. La idea nuestra del libro es muy simple. Lo que se suele decir sobre la cuestión de la mujer en general o está equivocado o está mal interpretado o a veces está hecho con mala fe. Como nosotros creemos que en los acontecimientos del futuro la función de las mujeres va a ser decisiva y debe ser decisiva, creíamos que había que empezar la casa por el cimiento, estableciendo algunas verdades básicas sobre qué es el patriarcado, de dónde surge, cuál es la función aquí de la mujer en la guerra civil llamada española, qué sucede con la mujer en el periodo franquista y qué pasa hoy con la ley de violencia de género. Entonces hemos aportado mucha información, sobre todo tiene mucha información, y luego algunos juicios. Hay gente que le está gustando mucho el libro y otra gente que lo está criticando muy acerbamente, pero así son las cosas. Lo que está muy claro es que no podemos seguir con cosas de hace 70 años, con ideas de hace 70 años, porque la situación ha cambiado radicalmente. Yo a veces cuando oigo a alguna gente hablar del problema de la mujer me da la impresión que no se han enterado que Angela Merkel es una mujer, que Angela Merkel es una mujer, y entonces, claro, bueno, más o menos, ¿no? Pero así a primera vista, o ella por lo menos tiene nombre de mujer, ¿no? Entonces, que ella está llevando adelante. Hace poco me mandaba un amigo un artículo que decía Angela Merkel o la realización del Cuarto Reich. Eso es verdad, ¿no? Donde Hitler fracasó en el control de Europa, están triunfando ahora con resultados catastróficos, puesto que muchos de los males de los pueblos de la península ibérica vienen de la racionalización productivista que introdujo Alemania en la Unión Europea, ¿no? Desde la desaparición del ganado vacuno hasta otras muchas más cosas que hoy vemos con dolor, hasta incluso procesos de desindustrialización.
Entonces vendrá un segundo tomo que ya lo hará ella sola. Y luego también hay por aquí de Prado, pues hay varios textos más, sobre todo ella es muy partidaria de la maternidad, entonces hay textos. Pero hay una cosa muy interesante con lo que hoy nos ocupa. Ella no solamente escribe de la mujer, porque bueno, se estaría en contradicción con su posición que una mujer debe ocuparse de la totalidad de los problemas. La totalidad es tan tema de preocupación y ocupación de las mujeres como los problemas de las mujeres. Entonces ella ha hecho aquí unas reflexiones sobre estrategia. Hoy vivimos en un momento crítico, en un gran cambio de ciclo histórico, que es lo que vamos a tratar en la charla. Entonces ella ha aportado un análisis de estrategia que es muy interesante y que es casi lo único. He traído pocos, ya había traído 5 y ya solo quedan 2. Es de lo poco que se está haciendo para intentar comprender nuestra época. Entonces, pues, eso da también una idea de sus preocupaciones y de sus metas. Bueno, me lo voy a dejar aquí que lo sabe. Luego, finalmente, el libro este de aquí, mi amigo Carlos y yo queríamos hacer una aportación a lo que se llama la filosofía de la existencia. La filosofía de la existencia es aquella que se ocupa de los grandes problemas de la especie humana con independencia de la política. La política no puede ser todo, tiene que ser una parte. Hay un componente de la vida humana, que es el paso del tiempo, que es el dolor, que es la muerte, que hay que darles una respuesta. Y entonces, Félix Martín Ibáñez se la da. Félix Martín Ibáñez no era un político, él fue un alto responsable de la CNT en la Guerra Civil, que tuvo que exiliarse, como tanta gente, y murió en el exilio. Pero él cultivaba la filosofía en sí misma. Entonces, este interés por la filosofía en sí misma es lo que a mí me atrae en este libro, que es muy pequeño, ¿no? Porque en realidad en este librito va nuestro prólogo, que no es muy bueno, quiero decir que no, comparado con él, yo os sugiero, quien tenga el libro, que vaya directamente al texto de Martí Ibáñez. Luego, en todo caso, si le sobra tiempo, ya lee lo nuestro, ¿no? Porque, claro, el prólogo está muy bien hecho, lo hizo Carlos, pero al lado de Martí escribe muy bien, es un gran entendido en filosofías, de todo, filosofía occidental, filosofía oriental. Entonces, pues, es muy interesante esta personalidad, que era médico de profesión, que él era filósofo por afición y luego estaba muy metido en el compromiso político y social, como pone de manifiesto su militancia en CNT, hasta que tuvo que irse en 1939, exiliarse a Estados Unidos. Bueno, pues esas son las cosas que han publicado últimamente. En relación con el tema de hoy es muy difícil, es muy difícil, es de una complejidad enorme, porque ¿cómo superar el capitalismo? Alternativas. Claro, eso es una cuestión tremenda, ¿no? Te dicen eso, sudan, ¿no? Yo cuando lo vi, dije, bueno, vamos a ver. Entonces, sobre todo explicarlo de una manera sintética. Cuando se hace la exposición, yo al principio insisto mucho en los aspectos negativos de la sociedad. Porque en el momento crítico que estamos, lo que no podemos permitirnos es ninguna forma de subjetivismo que mejore la imagen de la situación. La situación es muy mala, las sociedades europeas están desmoralizando, ¿no? Las sociedades europeas se llevan muertas ya mucho tiempo, quizá 50 años, quizá, ¿no? Aquí en realidad nunca se ha podido superar el trauma de la guerra civil. Lo que hace las élites del poder es muy sencillo. Una sociedad que se la resiste y se la resiste, entonces es una operación muy sencilla, en 2 fases. Primera fase, se elimina a toda la gente que pensaba, que hacía cosas. Martí Ibáñez mismo, como filósofo, se tiene que ir y ya no escribe nada más de filosofía. Entonces se elimina primero a los sectores conscientes, pensantes y movilizantes de la sociedad. Y luego se la somete a una camisa de fuerza durante 30 años, en la cual se impide pensar, tal. Lo que surge de ahí es una sociedad muy enferma. Pero luego el parlamentarismo, que se impone con la Constitución Española de 1978, continúa esta operación. Entonces, llegamos después de 2 grandes operaciones de destrucción del sujeto y de destrucción de la sociedad, que es la franquista y la parlamentarista. Entonces, ahora nosotros tenemos que tomar conciencia de esta situación. Pero, además, con un factor nuevo, que es el derrumbe económico de las sociedades europeas con la crisis de 2008, 2007-2008. Que es porque durante 30 años aparentemente esta sociedad estaba bien, no había problemas. En realidad no era así, era una sociedad carcomida y muy enferma, pero la estabilidad económica y el bienestar lo tapaban.
era como un cadáver con un traje muy bonito. Cuando ese traje se ha ajado, el cadáver ha aparecido en toda su horror, ¿no? Yo quiero decir, mira, este libro, La democracia y el triunfo del Estado, yo lo acabé de escribir en 2007, aunque luego no conseguí publicarlo hasta 2010. Eso es normal. Es un libro demasiado gordo, demasiado complicado, y muchos editoriales me dieron con la puerta en las narices, ¿no? Pero está escrito antes de la crisis económica. Ese libro parte del supuesto que la prosperidad de lo que llaman España y de los pueblos europeos era una ficción y que más pronto que tarde se vendría a... Por lo tanto, lo que yo quería era ofrecer enfoques y análisis para cuando ese proceso llegara, con el fin de utilizar un hecho en sí mismo negativo, que es una gran crisis porque hace sufrir a la gente, el paro y tal, para algo positivo, que es intentar un gran proyecto de transformación revolucionaria de las sociedades. Entonces yo trabajé conscientemente, yo me acuerdo cuando yo estaba escribiendo, sobre todo en 2006, que dedicaba casi todo mi tiempo libre, era consciente, ¿no? Entonces no había ningún problema de crisis económica. Había una gran circulación monetaria, un gran consumo y tal, pero yo era consciente que todo eso era una ficción, ¿no? Ahora ya tenemos la crisis aquí, ya llevamos 4 años de crisis, casi 5, y entonces, pues bueno, tenemos que hacer una reflexión. Por lo tanto, ¿cómo superar el capitalismo? Vamos a ver, pero el capitalismo es concreto. Es un capitalismo de ahora, del siglo XXI, en el oeste de Europa, en un momento de gran crisis. Y eso también es el aquí. Es decir, por ejemplo, Europa se está desmoronando por sus puntos más débiles. Irlanda, Portugal, lo que llaman España, Italia, Grecia, pero luego después los países intermedios también. Por ejemplo, la economía francesa manifiesta unos fallos bastante graves, incluso la economía alemana. Es decir, Europa es una estructura que muy difícilmente puede mantenerse. No se trata tanto de saber por qué, que es bastante complicado. Un análisis económico de Europa hoy, en 2013, es muy complicado, pero sí de saber que eso está pasando. Y que al mismo tiempo otras potencias están subiendo, ¿no? Hay algunos datos curiosos. Voy a decir uno. Cuanto más penetra la crisis, menos disidencia y menos resistencia hay. La crisis no está creando respuestas duras. Está más bien desarrollando unos movimientos, a menudo corporativos, es decir, buscan el bien de una corporación y no se preocupan por el conjunto, puede ser de un grupo, de una empresa o de un grupo de alguien, ¿no? Respuestas más bien monetizadas que no dan ninguna réplica a lo que se trataría, que es ¿qué vamos a hacer con una sociedad que se desintegra? Un componente fundamental de las sociedades que se desintegran es el derrumbe de la calidad del sujeto. La calidad del sujeto, el sujeto es fundamental. Yo tengo que decir que aquellas teorías que olvidan el sujeto, como el caso más típico es el marxismo es un mecanicismo que no tiene en cuenta al sujeto. Entonces esas teorías están. Cuando estudiamos la historia sin prejuicios doctrinales, encontramos que la función del sujeto es lo más importante. Yo esa es la conclusión que he llegado. O sea, yo no digo eso porque tenga un dogmatismo en la cabeza de tipo humanista ni nada, sino porque se observa. Yo ya había observado que el derrumbe de la calidad del sujeto era tan grande en las sociedades europeas que eso era un factor determinante de primera importancia. Ya está aquí escrito. Y esto es un texto que yo hice hace 3 años. Era una charla en San Sebastián, en la Asamblea contra el TAP, y yo allí desarrollé mi teoría, mi interpretación de los seres. Si estudiamos el sujeto de la última modernidad en Occidente, no le podemos definir por sus afirmaciones, sino por sus negaciones. No por lo que tiene, sino por lo que no tiene. Es decir, no en el sentido material, sino es un sujeto asombrosamente despojado de la capacidad de pensar, muy incapaz también de tomar decisiones, con todo lo que una decisión significa. Una decisión significa siempre un grado de incertidumbre. Muy pocas veces el análisis de una realidad dice con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo, o lo que conviene o no. Más o menos podemos tener un análisis, pero luego hay un arriesgado. Y ahí está un ejercicio de la voluntad, se selecciona una opción, hay una decisión. Entonces los sujetos actuales no son capaces de tomar decisiones, no son capaces de correr riesgos, no son sociables, no son capaces de convivir con sus semejantes, con sus iguales, y podríamos ir
seguir estableciendo negaciones del sujeto. El derrumbe del sujeto ha sido el proyecto de las élites del poder para controlar a la sociedad. Una sociedad con sujetos muy debilitados, no va a responder críticamente de ninguna manera, ni en la calle ni en el pensamiento, a una crisis general. Lo va a sufrir con pasividad y resignación. Y eso es lo que está pasando exactamente. Es decir, lo que ahora está pasando era lo previsible desde la concepción del ser nada, el sujeto como ser nada, ¿no? Esto ya nos plantea una primera cuestión positiva. Si queremos abordar una salida de la crisis general de las sociedades europeas, la cuestión del sujeto y de la calidad del sujeto se presenta como una cuestión importantísima. Yo por eso he hecho alguna charla sobre la noción de virtud. Hay alguna que está. La noción de virtud, dejando aparte su degradación por alguna gente en el siglo XIX, yo la interpreto en el sentido clásico, griego y sobre todo romano. Virtud solo significa calidad. Es más, virtud, yo la versión que daría es calidad autoconstruida del sujeto. En el mundo griego y romano se creía que una parte de la función de la persona en su vida era mejorarse constantemente. Entonces había un cuidado de sí que incluía el desarrollo de la inteligencia, el desarrollo de la sensibilidad, por ejemplo, en el terreno del arte, bueno, de la sociabilidad, había unas cualidades que el individuo debía de estar en constante desarrollo. Hay un tratadista de aquella época que dice la virtud es igual para el hombre y para la mujer. No era algo que se consideraba, ¿no? Luego había una concepción militarista de la virtud que desarrollan los romanos para hacer el legionario perfecto, ¿no? Sobre todo a partir de la filosofía estoica, que era alguien muy duro, muy violento, capaz de hacer cualquier atrocidad, ¿no? Pero eso es una degeneración militarista de la noción clásica de virtud. Que solo significa cuidado de sí para desarrollar las capacidades que muy a menudo tenemos potencial. Entonces, si la destrucción del sujeto es un componente fundamental de las sociedades actuales, tenemos que entender que si no hacemos esa recuperación no podremos afrontar la gran crisis global que va mucho más allá de la crisis económica. Os voy a contar una anécdota. Hace 3 años estaba yo con unos conocidos y les digo, bueno, ya ha llegado la crisis y ellos, tenemos que hacer algo. Y ellos me dicen, no hace falta hacer nada. Digo, no, vaya hombre, antes porque no había crisis no había que hacer nada, y ahora que hay crisis tampoco hay que hacer nada. Y me contestaron, no hace falta hacer nada porque el capitalismo se va a derrumbar de un momento a otro. Esto de 3 años, hace una semana había uno de ellos. Me pareció muy cruel decirle, oye fulanita, el capitalismo se ha derrumbado, ya ven que esto está igual como siempre pero peor, ¿no? Esta es una visión ingenua, ¿no? Porque tiene una idea del capitalismo como un edificio que se derrumba, o un ser humano que puede sufrir un colapso, por ejemplo, circulatorio y caer, ¿no? O bien una máquina que se gripa y se para. Las sociedades no son así. Las sociedades no son nada de estas 3 cosas, sino son realidades mucho más complejas que en realidad se desmoronan durante largos periodos históricos. Es decir, las sociedades pueden estar en decadencia y en desintegración durante siglos. El modelo más clásico que nosotros tenemos más cerca es la crisis de la sociedad romana, empieza ya en la segunda mitad del siglo II y se mantiene hasta el siglo V. Ahí se puede medir incluso la decadencia de la sociedad romana, es fácil de medir, ¿no? Con muchos que ahora no vamos a ver. Por lo tanto, eso quiere decir que si no hacemos una intervención, las sociedades europeas pueden seguir decayendo. Primero por sus propias deficiencias internas, pero también porque al mismo tiempo que Europa decae, están surgiendo nuevas potencias que tienen un gran poder. La gente que crea que todavía que en la India lo que hay allí son gurús y tal, que están muy preocupados por la espiritualidad, tienen que despertar y descubrir que lo que a la India le importa a la gente son los coches, las máquinas, el dinero, los teléfonos móviles y todo eso, ¿no? Que esas sociedades han creado un montón de multinacionales que algunas de ellas están comprando empresas en Europa, en Inglaterra, en Alemania, etc. Lo mismo sucede con los países islámicos. Es sorprendente la versión de los países islámicos en términos religiosos. La religión siempre es una superestructura, ¿no? Realmente, el tipo de Islam que ellos harán tan violento y tan agresivo es la superestructura de un capitalismo hipermonetizado. Sobre todo los Emiratos, los países estos y Arabia Saudí son grandes tenedores de dinero porque lo reciben por el petróleo. Entonces ellos tienen una estrategia también como potencias imperialistas de emergencia en el plano mundial.
desde comprar equipos de fútbol hasta organizar el nuevo Mundial de Fútbol allí, creo, hasta, bueno, están comprando grandes extensiones de tierra en Andalucía y están comprando empresas. Os recuerdo que este lío de la señora esta Corina o Karina, amiga, como dicen los prudentes del rey, pues ha estado metida en un chanchullo en que estaba por un lado metida la monarquía saudí y la monarquía española. Detrás de eso lo que hay es grandes operaciones de las que a nosotros la prensa nos cuenta el 0,1%. Pero lo que tenemos que entender es que está habiendo grandes potencias emergentes y que esas potencias, claro, van a usar con mucha fuerza todo su poder contra lo que ha sido hasta hace muy poco tiempo su rival, que ha sido Europa. Tener en cuenta en el terreno económico que Europa es una potencia muy debilitada, está muy debilitada, hay que entender eso, es desastrosa demográficamente, no tiene un aparato militar propio, no tiene un aparato diplomático que merezca la pena como tal, está llena de conflictos internos entre los diversos países y las diversas oligarquías, su moneda se tambalea, todavía no mucho, y en el terreno económico pues está bastante mal, ¿no? Entonces lo previsible es que Europa va a seguir cayendo y las otras potencias subiendo. No solamente estas, pensemos en el caso de Brasil, en el caso de Sudáfrica, o incluso el ascenso de países que hasta ahora no eran nada en el concierto mundial, como es Marruecos. Está industrializando muy deprisa y entonces ellos esperan, digamos, aprovechar todo este desconcierto europeo para subir, ¿no? ¿Qué puede hacer Europa en esta situación? No sé, lo que las élites decidan. El problema es que va a hacer los pueblos de Europa, ¿no? Toda esta situación, por un lado, va a crear graves problemas. Yo ya hace 3 años, en alguna charla, en 2010, ni siquiera hace 2 años y medio, dije, bueno, ¿cuál va a ser el futuro? Se está cumpliendo. Muchos convenios se hacen a la baja, se admite, con tal de que no haya despidos o incluso sin nada, una rebaja de los salarios reales. Es decir, esa cuestión va a seguir. Rebaja de los salarios reales, incremento de impuestos. Es curioso e interesante, vosotros que lo tenéis tan cerca y compartís los orígenes de vuestra lengua, estudiar el caso de Portugal. El caso de Portugal es un poco como un banco de pruebas en donde se están tomando medidas. Al ser Portugal un país muy periférico en Europa y al mismo tiempo pequeño, pues allí se toman medidas que luego se generalizan, ¿no? No es tan desastroso como Grecia, porque Grecia no es representativo de la realidad europea, Portugal sí lo es. Y entonces a Portugal, hace poco, todas estas medidas que ha tomado el gobierno hace 4 o 5 días, entonces lo que pasa un poco en Portugal va a ser lo que se va a hacer luego en los países de Europa. ¿Qué va a pasar? Bueno, obviamente hay un fenómeno de empobrecimiento de las clases populares bastante fuerte, ¿no? Ya el año pasado, para lo que llaman España, el nivel de vida había disminuido un 18%, eso es muchísimo. Yo esperaba menos, mis cálculos de hace 3 años me darían un 7, un 8 anual. Ha sido mucho más. Yo cuando leí el dato oficial, ahora en enero, me quedé un poco sorprendido. 18% de pérdida del poder adquisitivo es mucho. Entonces, ¿hacia qué vamos? Pues vamos, un paro creciente, en algún momento se creará una mano de obra dispuesta a aceptar cualquier tipo de trabajo. Entonces, eso significará que muy probablemente vamos a asistir a un proceso de reindustrialización. Y se abrirán empresas por multinacionales, bien sean europeas, bien sean de países de los nuevos países emergentes o de China, de Estados Unidos, ¿no? El paro se absorberá, pero en unas condiciones bastante duras. Yo ya hace tiempo que dije que si pensamos a 3-4 años vista, los salarios se situarían en unos 600 euros al mes por unas jornadas de trabajo entre 9 y 10 horas, en unas condiciones de trabajo bastante duras. Eso es así, si hay mucha oferta de mano de obra, pues vendrá gente a comprar esa oferta de mano de obra barata. La mano de obra es una mercancía que se compra y vende en el mercado, ¿no? Pero lo grave ahora no es la crisis económica en sí, sino la crisis de las estructuras básicas de la sociedad. Veamos, cuando aquí el fascismo gana la guerra civil, hay un fenómeno de, bueno, pues, hambre, en parte por la cantidad de gente que estaba en la cárcel, también porque la sociedad se desestructura. Pero con todo lo que pasó, había algo que hoy casi no queda, que era una sociedad organizada de acuerdo a criterios de vecindad, compañerismo, camaradería, ayuda mutua, natural, o sea, y eso ahora no lo hay, o casi no lo hay, y eso es lo que hace verdaderamente grave, porque si ahora dijéramos, bueno, bien, la sociedad va a entrar en una época de empobrecimiento, no sería muy grave si pudiéramos decir, no,
pero hay unas estructuras de colaboración, de apoyo, de ayuda, que nos van a permitir capear un poco el temporal e incluso que nos van a reforzar en el sentido convivencial, moral, de ayuda. Eso no. La sociedad actual está muy desestructurada, los individuos han sido sometidos a un machaqueo muy fuerte, en el terreno, por ejemplo, se ha creado un sujeto egotista, insociable, que esto es una cosa de hace 20 años, ¿no? Las sociedades de la península ibérica siempre se han caracterizado históricamente por su alto nivel moral, en el sentido convivencial. Aquí la moral se entendía como convivencia, y eso incluso viajeros que venían por aquí, incluso por Galicia en el siglo XVIII, lo comentaban, ¿no? Sin embargo, de eso queda muy poquito. Es decir, todavía queda algo, es verdad. No es, por ejemplo, la situación desolada de la gente del norte de Europa. Yo tengo amigos viviendo en Suecia y me dicen, es que esto es horroroso, aquí hay una incomunicación total, la gente es completamente servil, obedece todas las órdenes que le dan, no conoces a nadie ni puedes conocer prácticamente a nadie, es algo que, bueno, mi amigo está casado con una sueca y por lo menos, pero si vas allí, bueno, todavía no hemos llegado a eso, pero estamos cerca, ¿no? Por lo tanto, si nosotros hacemos una estrategia, podemos decir que cómo superar el capitalismo, tenemos que tener primero un enfoque muy realista de las condiciones en que vamos a estar, ¿no? Hasta ahora también nos ha entontecido con el estado de bienestar, pero el estado de bienestar se ha acabado, el estado está arruinado, ¿no? Hace poco, no sé si os enterasteis, parece que por primera vez, aunque nunca se sabe, porque los datos no los dan, esto es muy transparente todo, solo las chorradas, solo son transparentes las chorradas, que si el rey se va con esta o va a cazar elefantes o tal, ¿no? Pero las cosas importantes no. Parece ser que por primera vez han sacado dinero del fondo de reserva de la Caja de la Seguridad Social. Esto es un fondo que se tenía ahí, en parte invertido y en parte dedicado a gastos del Estado, con todo lo que se paga de facto los trabajadores para mantener el sistema de seguridad social, ¿no? Corren rumores que incluso el pago de las pensiones sería conflictivo a muy corto plazo porque no habría dinero, ¿no? El fondo de reserva, bueno, estas cosas es que yo le he dedicado mucho tiempo para hacer mi libro el giro estatolátrico, y no conseguí averiguar nunca cuál era la verdad de nada, porque o no te dicen nada los libros y los estudios, o si te dicen algo, siempre son dos datos divergentes. Bueno, más o menos yo supongo que en algún momento de hace 3 años podían tener unos 65.000 millones de euros en el fondo de reserva. Se han tocado 4.000, que luego lo negaron, ¿no? Casi es el 10%, casi es el 10% del fondo de reserva. Considerando que la reducción de la actividad económica incluye, claro, que cada vez hay menos empresas que pagan impuestos y menos particulares, tanto los impuestos directos e indirectos, significa que el fondo de reserva se va a ir contrayendo. Esto plantea problemas mucho más graves, por ejemplo, cuando tenemos una demografía desastrosa. Voy a poneros un ejemplo. No sé si sabéis que un ministro japonés dijo: advierto a las generaciones mayores que tienen que morirse lo antes posible. Lo sabéis, ¿no? Pero esto en realidad yo creo que le pagaron los de la Unión Europea para que lo dijera, porque no se atrevía nadie a decirlo aquí, ¿no? Bueno, ahora mismo en lo que lleva en España tenemos casi 9 millones de personas jubiladas. Casi 9 millones. Punto 1. No hay una demografía. La base de la gente joven, las generaciones jóvenes, es muy débil. Es débil. En segundo lugar, se pensaba que a los ancianos le iban a atender inmigrantes. Pero considerando que los salarios aquí están bajando y que otros países pueden pagar salarios mayores, por ejemplo, una persona, a lo mejor la típica mujer sudamericana, a lo mejor le interesa más irse a trabajar a Brasil que venir aquí a cobrar un salario que es cada vez más bajo, ¿no? En tercer lugar, teniendo en cuenta que la caja de reservas se tambalea, ¿cuál va a ser el futuro de las generaciones mayores en una perspectiva de 20 años vista? Cada cual que saque sus conclusiones, ¿no? Pero eso significa como sociedades estructuradas de una manera demente, que es lo que se ha hecho, cuando llega un momento de crisis no hay por dónde cogerlas, porque ahora, bueno, hay una base demográfica fuerte, el tramo de edad de gente entre 15 y 40 años es fuerte, pero es que es muy débil, ¿no? Es muy débil. Entonces se han ido creando con unas suposiciones de que es que el bienestar nunca iba a acabarse. Pues se acaba de golpe. Y a ver, ¿ahora qué hacemos? Bueno. ¿Esto qué aspecto positivo tiene? Que pone de manifiesto la irracionalidad del sistema. Ese sistema lo hace la izquierda, sobre todo el PSOE, pero también toda la izquierda apoya eso, incluido la izquierda gallega. Apoya un sistema que era inviable. Ya hace 15 años se decía,
las características demográficas de la sociedad hacen inviable a medio plazo todo esto, porque hay tan poca gente en condiciones de joven que no se puede. Entonces te decían, no, pero claro, como nosotros somos un país rico, siempre vendrán inmigrantes. ¿País rico de qué? Cuando se estaba creando una economía que básicamente no era productiva. Aquí se crea un sector de servicios exageradamente desarrollado, se destruye la industria, se ataca la agricultura y bueno, se crea una serie de factores que son irracionales, ¿no? Entonces todo eso tenía que combinar. ¿Esto qué aspecto positivo tiene? Pues que demuestra que los que mandan en nosotros no son omnipotentes, hacen las cosas fatal, y eso es lo importante. Vamos a ver, hay dos maneras de vivir una crisis física. Una manera es, estamos muy mal, ¿qué le vamos a hacer? Nos resignamos. Y otra manera es reflexivamente. Es decir, hemos llegado así porque cierta gente, ciertas políticas, ciertas ideologías han construido esto. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿no? Preguntarnos por qué se ha construido esto así, ¿no? Aquí se dijo, por ejemplo, a la gente joven, no os preocupéis, cuando tengamos casi la mitad de la población activa con un título universitario y con la tecnología de punta, no hay manera de que haya una crisis económica. Los que nos llevamos años riéndonos de la tecnología y su eficacia, y más todavía de los títulos universitarios, pues claro, esos argumentos eran nada, porque ¿qué quiere tener un título universitario? Pues no sé, no quiero desmerecer a nadie, pero lo que se enseña en la universidad no vale para nada en general, ¿no? O sea, además te destruye la capacidad de pensar, ¿no? Y bueno, la tecnología apunta que nos va a salvar de no sé qué. Bueno, en Los Amigos de Luz yo recuerdo los debates sobre, pero vamos a ver, ¿realmente la tecnología es eficaz? ¿Es eficaz económicamente? Nos llevaría a un debate, al final la tecnología nunca ha sido eficaz, salvo de manera secundaria. La tecnología siempre la han usado los ejércitos. Y entonces siempre se ha utilizado con fines militares. Entonces, el motivo número uno de la tecnología ha sido el motivo militar. Y luego se ha buscado aplicaciones civiles. Dicen, no, es que esta máquina hace tanto. Sí, pero piensa en los costes ocultos de la tecnología, que son costes económicos reales. Hay incluso algún libro que dice los costes ocultos de la tecnología. Cuando nosotros veamos una máquina, tenemos que ver la máquina y lo que hay detrás de ella, y todos los costes y daños ocultos que crea, ¿no? Por ejemplo, la tecnología crea un daño horrible. Entontece a la gente. La tecnología entontece, ¿no? Porque la tecnología se basa en un principio siempre. Es la máquina cada vez más perfecta y el sujeto que la usa cada vez más imperfecto, ¿no? Con lo cual, claro, llega un momento, quizá Europa occidental ha llegado a un momento que la población activa que usa tecnología punta está tan entontecida por la tecnología que usa que ya no es productiva. Esto es una cosa que habrá que pensarlo, pero yo estoy bastante convencido, por lo menos yo me fijo mucho en estos detalles. Por lo tanto, quedémonos solo con una cuestión. Quizá la tecnología no sea tan eficaz como nos han dicho. Entonces esto es un añadido. Pero claro, si esto es así, esto puede originar un replanteamiento crítico en la cabeza de mucha gente, decir, o sea, nos han mentido, nos han ido contando una historia sobre que vivíamos en la sociedad perfecta, que la tecnología era maravillosa y tal. De aquí puede surgir un fuerte rebrote de la conciencia. ¿Qué es lo que nos interesa? A mí por lo menos lo que me interesa son dos cosas, que haya un rebrote de la conciencia y un reforzamiento de los elementos convivenciales y organizativos. ¿Por qué? Porque la conciencia es el conocimiento sobre el mundo. Es decir, si ahora tenemos una visión más realista de lo que es nuestras sociedades, podremos hacer un esfuerzo mayor por cambiarlas. Pero si no lo tenemos, no. Si seguimos viviendo en fantasías, sean de tipo masoquista o de tipo optimista, entonces nunca seremos capaces de afrontar con objetividad un problema muy gordo, que es una sociedad que se derrumba en todos los sentidos. ¿Cómo hacerla frente? Por ejemplo, vamos a ver, aquí se dice mucho que, bueno, pues el Estado se preocupa de la mujer, bla, bla, la mujer es salvada por el Estado, la ley de violencia de género salva a las mujeres y hay hasta un Ministerio de Igualdad. Entonces yo pregunto, si eso es tan maravilloso y tan estupendo, ¿pueden decirnos por qué el 10% de las mujeres toman psicofármacos? O sea, eso es una denuncia brutal, porque los psicofármacos es una droga tan fuerte como las drogas ilegales. Entonces, que una de cada 10 mujeres, daros cuenta que es un escándalo que en lo que llaman España el 2% de la población tome cocaína. Un escándalo, 2%, más o menos. Dicen el 2,2%. Entonces, ¿cómo es posible que se considere que esto con Inglaterra es el tugurio del mundo por tomar tanta cocaína y sin embargo nadie se pregunte cómo es posible que el 10% de la población femenina tome psicofármacos? Algo está fallando.
Si esto es tan estupendo y el reino de la liberación integral de las mujeres vía Ministerio de Igualdad, aquí algo está fallando. Por lo tanto, todas estas contradicciones pueden arrojar mucha luz para ayudarnos a entender el mundo en que vivimos. Y una vez que nos ayuden a entenderlo, podremos intentar comprenderlo. Una vez no, paralelamente. La superación del capitalismo. Hay otro factor más antes de entrar en las medidas. Vamos a ver. La idea de que el capitalismo es ajeno al Estado hay que quitársela a la cabeza. El estudio de la historia demuestra con toda claridad que el capitalismo surge de los Estados en todas partes. La revolución industrial inglesa solo es una medida por la cual el Estado inglés, que necesitaba armamento y cañones y tal para sus soldados, lanza la revolución industrial. Como en Francia y aquí no se puede lanzar, no hay una revolución industrial. ¿Qué resulta de eso? Inglaterra gana la batalla de Trafalgar y Francia y España la pierden. Y a partir de ahí se constituye la hegemonía inglesa mundial, que es una hegemonía económica, pero sobre todo una hegemonía militar. Esto es así de simple, ¿no? Si leemos los textos franquistas de la industrialización acelerada, cuando el franquismo empieza a industrializar Galicia, por ejemplo, a principios de los años 50, la idea fija de Franco, que por cierto era gallego, y su amigo Suances, que también era gallego, pues entonces ellos querían hacer una España muy industrial en su lenguaje para que el ejército tuviera abastecimiento y para que España pudiera ser una potencia. Y todo lo que había perdido en la guerra con Cuba lo recuperaba. Esa era su mentalidad y para eso se crea el INE. El INE, el Instituto Nacional de Industria, se crea detrás del INE está el ejército. O sea, esto es una cosa hoy bien estudiada, ¿no? Por lo tanto, los estados, que en esencia son aparatos de poder coercitivo, porque un estado se define por su legislación, por sus normas legales, y una ley es algo que se impone por la fuerza, lo impone la Guardia Civil y la policía. Pero detrás de la Guardia Civil y la policía, por si son arrolladas, está el ejército. Eso se vio en la guerra civil, ¿no? Por lo tanto, los proyectos de transformación de la actual sociedad a partir de soluciones estatistas, como por ejemplo la que aquí ofrece la izquierda gallega, Beiras y compañía, no tienen salida, porque en definitiva eso lo que hace es reforzar la matriz auténtica del capitalismo que existe. Esto nos hace todavía más difícil la cuestión, porque en un proyecto de transformación integral tenemos que entender, si queremos ser anticapitalistas consecuentes, que la función que ha jugado el Estado. Ahora, por ejemplo, si te da la corrupción, ¿qué es la corrupción? En términos económicos, olvidémonos de los términos legales. La corrupción es la privatización de los dineros del Estado. Es decir, los dineros del Estado se los queda alguien y con eso se hace rico, generalmente se convierte en un empresario o alguien con dinero. Eso ha pasado desde siempre. Es decir, aquí gente muy importante en el siglo XIX, por ejemplo, el marqués de Salamanca, que hacía lo mismo que hacen estos. Ahora, robaba a través de chanchullos y luego él se hacía un capitalista. Mientras haya Estado, el Estado siempre traslada al capital privado grandes masas monetarias. Daros cuenta que lo que ahora la prensa saca a relucir es una pequeñísima cantidad. Siempre ha habido ese proceso, ¿no? El caso más claro es China, donde hay un Estado llamado del proletariado, un Estado que en un momento no tenía capitalismo, eso es verdad, lo genera inmediatamente. En muy poco tiempo empieza a haber ya capitalismo, primero estatal, luego privado. Entonces, en el panorama que tenemos ahora, este asunto es importante porque hay gente que insiste, en una situación como esta lo que necesitamos es una mayor intervención estatal, una mayor participación del Estado. Pero yo me pregunto, si eso es así, si toda la sociedad va a ser reducida a la condición de niños menores de edad, niños y niñas, tutelados por un ente omnipotente que se llama Estado, no tenemos ninguna solución. Porque lo que ahora nosotros necesitamos sobre todo son personas de calidad. Y las personas se hacen de calidad cuando asumen sus responsabilidades a pecho descubierto. Tenemos que negarnos rotundamente a toda solución paternalista, toda solución, porque eso nos impediría ser nosotras y nosotros mismos. Es decir, en una situación como esta, lo más importante es que nos constituyamos como sujetos de calidad. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo frente a los problemas de la vida. La autoconstrucción del sujeto, o sea, el sujeto ha sido destruido. Ha sido destruido porque así las élites del poder, los poderosos, se quitaban problemas. Ahora nosotros tenemos que reconstruirlo, eso es completamente cierto, ¿eh? No va a haber ninguna solución a los problemas sociales si no avanzamos un trecho en la reconstrucción del sujeto. Esto se ve desde los grandes debates teóricos a cualquier cosita que hagamos, se vio perfectamente en el 15N. Yo que tengo un libro del 15N, pues no lo he sacado, bueno. Y yo
vivido muy de cerca el 15M, allí lo notas inmediatamente. La buena voluntad de la mayoría de la gente del 15M chocaba con una limitación. Por una parte, una ausencia de una visión clara de los problemas de la sociedad y una falta de un programa y una estrategia, pero por otra parte una debilidad del sujeto. Entonces, lo que tenemos que hacer es negar toda solución estatista, no por alguna fórmula doctrinaria que tengamos en la cabeza, sino porque ahora mismo nos tenemos que tomar muy en serio la idea de reconstruirnos a partir de nuestras propias capacidades, individuales y colectivas. Los colectivos que estén, que pueden ser desde una organización colectiva hasta la propia familia y el propio grupo de amigos, ¿no? La autonomía del sujeto es la precondición de un sujeto de calidad. Y el sujeto tutelado es la causa número 1 de la destrucción de las personas. Se puede medir perfectamente cómo el ascenso del Estado lleva a un declive constante del sujeto. Eso es muy fácil de ver en los últimos 30 años. Bueno, entonces, en estas condiciones ya hemos visto los elementos negativos. Mucha gente lo va a pasar muy mal. Daros cuenta además que ahora que el capitalismo intenta centrarse en los sectores productivos de la sociedad, que es la gente joven. Entonces, los dos extremos, tanto la gente mayor como los niños, son olvidados, ¿no? Porque, bueno, pues los niños pues, pronto serán también, aquí siguen todavía con el proyecto de que aquí no nazcan niños para traer inmigrantes, ¿no? Y luego el sector de gente mayor, pues, bueno, no son productivos y entonces pues se les va a maltratar, eso es muy claro, ¿no? Pero también va a pasarlo mal mucha gente bueno, económicamente, ¿no? Esto va a significar grandes cambios en la conciencia. Es decir, esto va a significar que la vida de las personas en los próximos años se va a tener que replantear. Ya no somos una sociedad rica, no podemos vivir como una sociedad rica y tendremos que pensar en muchas cosas que hasta ahora teníamos olvidadas. A lo mejor poder cuidar las cosas mal, la ropa, los zapatos, no tirar tanta comida a la basura, todo esto se irá imponiendo, ¿no? No pensar en estos viajes locos que hace la gente por ahí, en plan de lo que llaman consumo visual. Pero también eso tiene un elemento muy fuerte, porque la gran mentira que ha sido lo que se ha contado en las sociedades ricas europeas se está cuarteando, o sea, se está desintegrando. Entonces eso nos ofrece una oportunidad enorme, primero para crear factores de conciencia en las clases populares y también para establecer un programa. ¿Con qué base? La realidad. Yo en mi libro defiendo un criterio que es lo que yo llamo análisis-experiencia. Se toma la experiencia y se parte de la experiencia. O sea, ¿qué está pasando? Yo no me guío por ningún doctrinarismo. Hay doctrinarismos buenos y malos. Los malos los rechazamos, pero los buenos yo no los uso. Porque lo que tenemos que hacer es tener una gran capacidad de ver el mundo como es. Hay una realidad y la vemos, ¿no? Y luego nos marcamos metas, ¿no? ¿Es verdad o no es verdad que el sujeto está destruido? ¿Es verdad que esto es una sociedad muerta, sí o no? Bien, ¿cómo queremos dar la vida? Luego surgen otras respuestas. Por ejemplo, la respuesta típica. Nosotros queremos volver al bienestar de hace 10 años. Eso es una respuesta que está en la calle. Queremos simplemente volver a consumir tanto como hace 10 años. Eso es una opción. Daros cuenta que ningún análisis nos puede llevar a una respuesta total de lo que es lo bueno y lo que es lo malo, sino solo a posiciones más probables y menos probables. Y luego hay que hacer una elección. Hay gente que puede decir, no, yo no quiero nada más que sobrevivir. Bien, es una opción, ¿no? Mi opción está clara, yo quiero aprovechar la situación que se va a constituir para hacer un gran cambio. En la naturaleza de ese cambio está por discutir, ¿no? Podemos ver cómo va a ser en el terreno personal y en el terreno social, pero esa es la opción. Otra gente dirá, no, lo que queremos es que Europa vuelva a ser próspera y tal para que nosotros podamos seguir consumiendo. Esa es la opción de la izquierda. Si vosotros estudiáis los programas de la mayoría de las manifestaciones que se hacen, en la opción no queremos recortes, tal. Bueno, vale, pues eso significa volver a 2006. 2006 parece que fue el año del máximo consumo. Pues yo eso no lo quiero, porque eso significaba, en términos de destrucción del sujeto, la completa destrucción del sujeto. El sujeto se estaba desintegrando y no se había creado ninguna sociedad de la felicidad, se estaba creando una sociedad de la soledad, de la depresión, de la angustia. Eso es lo que se estaba creando. La sociedad del servilismo, cómo era de servil y sigue siendo la gente por estos lares, ¿no? Entonces nosotros tenemos que aprovechar para hacer una gran revolución civilizatoria, un gran cambio civilizatorio, que no está por definir claramente, que está por definir, quiero decir. No, nadie tiene la fórmula,
pero ya sabemos algo. No queremos volver al pasado de consumo, yo no quiero, ¿no? Entonces, consideremos que el capitalismo no es un fenómeno económico, es el conjunto de la vida y de las relaciones en la sociedad. Hay una parte económica que es el empresario y tal, pero vamos a ver, si ahora mismo se hundiera el capitalismo por un milagro, ¿no?, muy raro, ¿los trabajadores y trabajadoras actuales podrían gestionar la economía? No, no lo podrían gestionar. Así de claro, no les falta no solo conocimiento, sino les falta cualidades. Cuando falta la cualidad de la convivencia, del desprendimiento y todo esto, vamos a ver, el rechazo del capitalismo es el rechazo del egoísmo. En una sociedad, si hoy no hay capitalismo, pero hay egoísmo, esa sociedad tendrá capitalismo mañana. Porque el capitalismo se basa en el principio del interés particular. Y ese interés genera capitalismo abiertamente. Es como quien dice, rechazamos el Estado, vale. Pero dentro de nosotras y nosotros estamos rechazando la voluntad de poder, porque el Estado no es más que la realización de la voluntad de poder. Mientras quede cantidades de voluntad de poder, voluntad de dominar a los demás en nuestras cabezas y en nuestros corazones, reharemos el Estado, aunque hoy, por un milagro, se derrumbara. Y esto es lo que ha pasado realmente, lo que ha pasado en muchos proyectos revolucionarios que, hechos con la mejor voluntad, no comprendían que el capitalismo no es solamente los bancos, y no solamente está fuera, sino que está dentro. Y entonces inmediatamente se construyó un capitalismo alternativo que salía de arriba. Eso, por ejemplo, se ve muy bien en el proyecto en Rusia, en la Unión Soviética. Por tanto, si el capitalismo incluye no solamente el modo de producción, sino una manera de ser el sujeto, una manera de entender la vida y una manera de relacionarse con los demás, ahora podemos aprovechar las experiencias de las revoluciones fallidas que han fracasado. Yo esas revoluciones quiero verlas siempre que estuvieran hechas con buena voluntad. Se iba allí y luego se pusieron en marcha unas interpretaciones y unas teorías que las llevaron al desastre. Pero inicialmente yo quiero partir de que se hacían con buena voluntad, ¿no? Y tomarlas como lecciones y aprendizaje. ¿Qué necesitamos, por lo tanto? Una revolución integral que cambie no solamente el modo de producción. Un cambio en el modo de producción sin un cambio político y un cambio de la estructura del sujeto y de las relaciones del día a día no es posible. Y esto es así. No, eso se vio otra vez en el 15. En el 15 toda la gente iba, ¿qué pasa? Muy deprisa, ¿no? Pero bueno, ¿qué queremos hacer? En primer lugar, no tenemos ni idea de qué es la sociedad que queremos transformar. Punto 1. Los debates se convierten en chorradas. En segundo lugar, vamos a decir algo serio. Bueno, se hacían grupos de trabajo para discutir bobadas, ¿no? Vamos a ver, una asamblea, algo tan elemental como una asamblea, es en realidad hipercomplicada. Y si no hay sujetos de calidad y unas precondiciones a la asamblea, no se puede hacer. Y bueno, pues allí estabas viendo cómo eran las asambleas y entretenido tomar notas. Yo iba ya a tomar notas, ¿no? Es verdad. Mira, en el mundo rural tradicional, cuando aquí estaba en Galicia el Concello Aberto, había que establecer toda una red de relaciones entre las personas, que incluía desde comidas familiares hasta las romerías, todo esto, porque había que hacer un alto grado de socialización del sujeto para que cuando llegara la reunión del concello, aquella reunión fuera eficaz y operativa. Entonces, si se pretende vivir de una manera insociable, uno de espaldas a otros y luego ir a una asamblea allí, ¿por qué vamos a la asamblea? Lo mejor es que no nos entendamos y lo peor es que nos peleemos, ¿no? Entonces, vamos a ver, cuando se han vendido interpretaciones tan simplistas de la vida humana y luego se llega al momento de aplicarlas, no funcionan. Cuando uno estudia, yo lo hice para el caso de Galicia, te das cuenta que tenía que haber una vida asociativa, la cantidad de conversaciones personales que había que tener en las visitas, en las aldeas, de unos a otros, se visitaban las casas, se paraban por la calle, debatían en grupos, en privado, los problemas, y entonces cuando se hacía la reunión mensual, ya estaba todo muy trabajado y luego había que crear un ambiente óptimo de emocionalidad, de mirarse bien a los otros, de benevolencia, de no exasperarse por las meteduras de patas de alguien, de controlar muy bien el lenguaje. Sabemos que el lenguaje es destructivo. O sea, en una asamblea pueden decirse 3 palabras hirientes para alguien para que se organice un lío muy gordo. Entonces hay que tener un elemento de autocontención personal muy fuerte, de afecto hacia los demás, para ir allí a resolver los problemas y no a herir a las personas. Todo eso no se aprende en un día, requiere un aprendizaje. Y eso es realmente lo que es cambiar una sociedad, ¿no? Y lo otro, bueno, no es cambiar una sociedad, ¿no? Por lo tanto, lo que necesitamos es un proceso de transformación total. Es como, por ejemplo, vamos a ver, si en una sociedad no existe una ideología social del desinterés, es imposible eliminar el capitalismo.
podemos poner y debemos reglamentos, normas legales, pero si es una sociedad donde los egoísmos y las ansias de poder hierven, entonces inevitablemente por muchos reglamentos, historias que pongamos, siempre se colará alguien, siempre se apropiará alguien de una parte, buscará poder y tal. Entonces se necesita una concepción compleja de la sociedad en la cual también incluye un factor de ética. Si no queremos hacer el esfuerzo personal individual de analizar la realidad con lo duro que es decir, si no decimos yo voy a dedicar unas horas al día a leer, a estudiar, a pensar, no podemos, porque luego vamos a las asambleas y ¿qué decimos? Eso es muy duro. O sea, daros cuenta que la función principal del ser humano es el pensamiento. Entonces, el cultivo del pensamiento tiene que ser decisivo para que haya una sociedad libre. Porque si esa sociedad se gobierna por asambleas como debe ser, tienen que ser las asambleas sustanciosas. O sea, requieren muchas cualidades. Por una parte, cultivar las cualidades relacionales, pero por otra parte, las intelectuales. No en el sentido intelectualista, entenderme bien. Por ejemplo, en el mundo rural, la mayoría de la gente era analfabeta, eso no tiene ninguna importancia. Era gente que sabía pensar perfectamente y tenían una mente muy lógica y muy ordenada. Ellos eran capaces de organizar los montes comunales perfectamente. Se mantuvieron durante siglos sin que pasara nada. Y ellos, luego llegaron los listos y se metieron allí y lo destrozaron todo, ¿no? Pero ellos durante mucho tiempo lo organizaban perfectamente. Entonces, pero eso era el resultado, primero, de unos métodos epistemológicos populares muy eficaces, de una observación permanente de la realidad, porque el pensamiento surge de la realidad, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones se requieren recuperarlas. Por lo tanto, solamente haciendo frente a toda la complejidad de lo que es una transformación, podemos, en algún momento del futuro, quizá crear una sociedad sin capitalismo. ¿Esto es seguro? No es seguro. Mucha gente lo ha intentado y se ha equivocado. También podemos equivocarnos nosotros. Podemos meternos por otro callejón sin salida, como en realidad el que metió el marxismo al movimiento obrero en el siglo XIX. El marxismo en sí mismo es una interpretación de la economía equivocada. Tiene aciertos en algunas cosas, pero ni el capitalismo es lo que ellos dicen, ni se creó como ellos dicen, como Marx y Engels quieren decir, ¿no? Entonces esa teoría, por alguna razón rara, tuvo mucho éxito dentro del movimiento obrero y llevó de desastre en desastre, hasta que hoy ya, en realidad, es una teoría amortizada que la mantiene en pequeños grupos y que desaparece. Quizá ahora, si nos atrevemos a crear un nuevo paradigma transformador de la sociedad, puede ser tan equivocado como otro. Nosotros no somos mejores que los ideólogos del siglo XIX que lo crearon, pero tenemos que hacerlo, porque si no, lo que viviremos es una sociedad que se degrada, unos individuos que se degradan, ¿no? Más y más durante generaciones, ¿no? Igual que pasó en el mundo romano a partir del siglo II. Pero tenemos que también ver los elementos de positividad. Esta sociedad tiene elementos de positividad. Los podemos enumerar. En primer lugar, está poniéndose en evidencia como nunca sus debilidades, sus miserias y sus errores, como nunca. El parlamentarismo está desacreditado como nunca, los partidos políticos igual. Entonces, ahora mismo, cosas que hace 5 años eran prácticamente imposibles de que las aceptara nadie más que un pequeño grupito de concienciados, hoy te las acepta mucha gente, ¿no? En segundo lugar, las élites del poder no tienen instrumentos políticos para el control de las masas. Es verdad que tienen a la izquierda, pero la izquierda ya solo son partidos de votantes, no partidos de militantes. Eso es muy importante porque no tienen muros de contención. Es curioso que ni los están creando. Es asombroso, a mí me asombra que todo lo que saben sacar del armario son viejas glorias. Desde Julián Guita, que va a cumplir los 80, hasta aquí Beiras, que también los va a cumplir, ¿no? Yo me pregunto, si ellos no tienen gente de mediana edad con proyectos políticos ilusionantes, es porque no los necesitan, porque creen que han logrado una victoria tan grande, que nos han destruido tanto como seres humanos y como sociedad, que viven esta crisis tan tremenda con absoluta indiferencia. Ellos no creen que vaya a pasar nada. Y de hecho tienen razón, no está pasando nada, ¿no? Pero si nosotros tomamos conciencia de la situación, sí podemos hacer que pasen cosas. No a corto plazo, porque esto es un proyecto estratégico, podríamos decir, qué menos que pensar a 10 años vista en un primer momento y luego en un segundo momento pensar a 30 años vista. Para alguna gente que estamos aquí, 30 años vista nos va a pillar un poco lejos. pero 10 años vista todavía con un poquito de suerte estamos útiles, ¿no? Pero los procesos históricos son así. Es decir, los procesos históricos se miden, son de larga duración. La vida humana es una realidad biológica y la historia es una realidad no biológica.
En la historia 30 años es nada. Es el equivalente a un año en la vida humana. Los procesos históricos tienen una gran lentitud. O sea, ves sociedades que entran en decadencia en un momento, tardan muchos, quizás 200, 300 años, ¿no? O sea, son procesos muy lentos, muy lentos. Aquí mismo, por ejemplo, en el mundo rural tradicional gallego ya hay claros síntomas de crisis en el siglo XVIII. Sin embargo, la sociedad, el mundo rural tradicional gallego combate perfectamente al Estado español y al capitalismo durante casi 200 años más con bastante éxito. De hecho, no se destruye hasta hace 25 años, ¿no? En realidad, ya desde el siglo XV, desde las guerras irmandiñas, ya era una sociedad tocada, ¿no? Ya estaba a la defensiva, ya tenía un momento de crisis, ¿no? Pero ellos consiguieron, digamos, bueno, pues parar los golpes más importantes con procedimientos muy difíciles de explicar, pero que existen, ¿no? Esto es el lado bueno, ¿no?, de ralentizar un proceso histórico negativo, pero también los procesos históricos positivos son, claro, por ejemplo, ahora mismo, dentro de 3 o 4 años, el paro puede haber bajado considerablemente. Es verdad que la gente va a ganar menos, pero, bueno, teniendo trabajo, la gente se adaptaría a salarios menores, ¿no? Entonces, puede crearse una sociedad muy empobrecida donde para mucha gente sea satisfactorio vivir, porque, bueno, sin ninguna expectativa, comer todos los días y ir al trabajo. Eso aquí lo hubo en los años 50. En los años 50 había un sector de la clase obrera, con toda la represión del franquismo y tal, que se contentaba con tener un puesto de trabajo y vivir, ¿no? Por lo tanto, quiere decir que a lo mejor dentro de 10 años, aparentemente, la crisis actual se ha semi-superado. Pero eso no significa que los procesos de desintegración continúen. Por ejemplo, mira, un proceso económico. Vamos a ver, aquí el Estado interviene y salva a los bancos y las empresas desastrosas, ¿no? Por ejemplo, Bankia, Caja Madrid, los salva. Eso todo el mundo dice, qué alivio, hasta los que tenemos los que cobramos, como en mi caso, por Bankia. Pues digo, menos mal, porque si no, los 4 euros que tenemos los habíamos perdido. Pero eso significa un grado extremo de ineficacia del capitalismo. Porque, ¿qué significa? Las empresas ineficientes no se las deja morir, el Estado las rescata. Y entonces esas empresas siguen actuando con una ineficiencia creciente. Si el capitalismo, eso demuestra la senilidad del capitalismo. Si el capitalismo fuera ascendente, diría, no, vosotros lo habéis hecho mal, pues a tomar por saco, os hundís y que venga otra gente, ¿no? Entonces la gente lo ve contenta, pero claro, detrás de eso lo que se está haciendo es un cementerio de equipos directivos ineficientes, de empresas ineficientes, de cosas ineficientes, solo porque no se atreven a dejarlas caer por razones económicas, políticas y sociales. Eso va a crear una economía aún más ineficaz en Europa, que en el momento de competir con las potencias rivales se va a manifestar como más ineficaz. Podríamos ir poniendo ejemplos de este tipo para ver cómo la situación está ya muy debilitada. Pero veamos los aspectos positivos. En primer lugar, en el terreno político ha habido un gran desenmascaramiento de los sectores del control. La izquierda, que ha sido, vamos a ver, las multinacionales españolas las crea la izquierda, las crea en concreto Felipe González. Cuando Felipe González en el año 82 llega al gobierno, que yo sepa, no había ninguna multinacional española. Entonces ellos la crean, y la crean a través de un proceso por el cual el Estado va promoviendo a las grandes empresas para ser más fuertes en la competición entre las potencias. Toda la sociedad actual la ha creado la izquierda. Se ha creado todo, desde una economía, alguien ha llamado a la economía actual una economía fundamentada en el principio del hedonismo. Yo estoy de acuerdo, pero no lo voy a desarrollar porque estoy seguro que mucha gente no está de acuerdo. Lo dejo, pero yo sí estoy de acuerdo. Entonces, por lo tanto, la crisis de la izquierda es un factor fundamental para el desarrollo de la conciencia revolucionaria, entendido revolucionaria en el sentido que habrá que definir. No hay una intelectualidad competente, están dejando morir a la... Uno se asombra cuando resulta que un personaje importante es José Luis San Pedro, se murió hace poco con 26 años. Yo me pregunto, vale, muy bien, pero no tienen a alguien más joven, porque claro, si tienen que acudir a esto, ¿qué ha pasado con las generaciones medias? Lo voy a decir, han sido destruidas por un sistema universitario demente, que destruye las mentes de la gente. Ahora mismo las generaciones intermedias han sido sacrificadas al conformismo social a partir de algo que yo llamaría la explosión de las mentes. Y la prueba está que hoy no tenemos vida intelectual. En lo que llaman España no hay una vida intelectual, no hay una vida cultural, no hay nada. Hace poco el diario El País tuvo que reconocer que aquí no hay filosofía. Lo reconoció tal cual en un artículo. Bueno, la pregunta es, vale, eso ya lo sabíamos hace mucho. Dinos por qué no hay filosofía.
explicarnos por qué. Porque se supone que vivimos en la sociedad perfecta, pero podemos seguir. ¿Qué tipo de pensamiento hay hoy? Solamente alguna gente. Es una sociedad que ha claudicado su voluntad de pensar. ¿En función de qué? En función del consumo. Ahora ya no hay consumo ni pensamiento, antes había consumo sin pensamiento. Pero eso interesa mucho porque el pensamiento en definitiva siempre es el de las élites. Si no hay pensamiento lo podemos crear. ¿Nos atreveremos a crear pensamiento? Esto es decisivo. O sea, la decadencia de una élite intelectual o su casi no existencia es fundamental. Porque las sociedades, para las grandes transformaciones, solo las pueden hacer sobre la base de ideas e ideales. Las sociedades no se transforman desde los intereses, desde la economía. No se transforman. No hay revoluciones por interés particular ni revoluciones para vivir mejor. La revolución es un gran cambio, una gran transformación que solo se puede hacer por idealismos. Ideales e idealismo. Esto es el proyecto en definitiva, ¿no? Entonces, vemos que los aparatos de poder tienen unas debilidades sustantivas. ¿Podemos aprovecharlas? Sí o no, pero es un momento muy esperanzador. Si en los próximos años nosotros fuéramos estableciendo un proyecto y programa de la transformación integral con ideas e ideales. Ideas son la reflexión pura y los ideales son cuando las ideas se interiorizan y se decide tomarlas como base de acción. Es decir, un ideal son las ideas emocionalmente interiorizadas. El ser humano no solo es reflexivo, también es emocional y tiene que poner las emociones y la voluntad en lo que hace. Por lo tanto, si se consiguiera hacer esto, habríamos conseguido la superioridad en el terreno decisivo de las ideas y los ideales. ¿Eso se puede hacer? Sí, depende. Es muy difícil, muy difícil. Pero entonces, si se consiguiera eso tenerlo en 3-5 años, habríamos logrado victorias decisivas sobre las élites del poder porque habríamos logrado la superioridad en el terreno de las ideas. Para hacer una revolución se necesita superioridad en las ideas, superioridad en la ética y superioridad en el programa político. Es decir, cuando hay una superioridad en las ideas, entonces sectores populares pueden sumarse. Cuando hay una superioridad en la ética, lo hay. Y tiene que haber superioridad en el programa político. Tiene que haber propuestas políticas que sean mejores que las que propongan las élites del poder directa o indirectamente. Es decir, tiene que haber un proyecto para la vida política total. Tiene que haber una cuarta superioridad en la construcción de los sujetos. Lo que se ha hecho con el sujeto es escandaloso. Todas las sociedades que ha habido en la humanidad desde que tenemos noticia tenían proyectos para la construcción del sujeto. Se suponía que de una manera u otra había una manera de estar en el mundo por el cual el individuo se preocupaba de su mejora. No de su mejora económica, sino de su mejora como sujeto. Eso en los últimos 40 años desaparece porque al sujeto se le asigna una única función: ser productor y consumidor. Entonces, una vez que se le educa o se le deseduca para consumidor y productor. Entonces, ya no hay una construcción del sujeto. Esto llega, por ejemplo, detrás de esto hay muchos de los elementos de alcoholismo, drogadicción, legal o ilegal, viene de ahí, porque entonces el sujeto no construido, por ejemplo, es muy dado a fenómenos de pánico. Él se siente débil, o ella, no entiende el mundo, no comprende nada, entonces hay unos fenómenos de angustia que se desarrollan muy fuertemente, por ejemplo, en el alcohol, ¿no? Ahora mismo, yo eso lo trato en mi libro Borrachera. Detrás de la tendencia de muchos sectores de la juventud en Galicia y en España es... ¿Por qué? Porque no hay una idea de la diversión, no hay una idea de la fiesta. Lo que falta es una idea de la fiesta. ¿Qué es divertirse? Si no reconstruimos la idea de la fiesta en su totalidad, no podemos responder a un hecho aterrador, que el 25% de la gente joven son bebedores excesivos. Entonces, los paliativos, bueno, vale, pues no te emborraches, tal, está bien, ¿qué vamos a hacer? No, pero tenemos que ir a la raíz del problema. Y reconstruir la idea de la fiesta incluye también reconstruir la idea del trabajo. La idea del trabajo hoy es un tormento, es una pesadilla, es un horror. Eso no pasaba hace 70 años. El trabajo incluso fabril hace 70 años era mucho menos horrible. Entonces, la reconstrucción de lo que es la totalidad de la vida es lo que hay que hacerse ahora. ¿Por qué? Porque es eso lo que se ha hundido. No se ha hundido solo la economía, sino se ha hundido la totalidad del ser humano. Esto podemos hacerlo o podemos no hacerlo, pero tenemos que ser conscientes de que hay que hacerlo. En algún momento habrá que hacerlo, a no ser que la humanidad, o por lo menos Europa occidental, se derrumbe para siempre. ¿Lo podemos hacer de golpe? No, no lo podemos hacer de golpe.
necesitamos, sería maravilloso que en algunas cuestiones se hiciera. Por ejemplo, yo hace poco en mi blog incluí un artículo sobre el trabajo asalariado. Ahora quiero incluir más. El trabajo asalariado es un motivo de tormento. En este libro hay un capítulo que se titula Reflexiones sobre la fiesta popular en la sociedad rural tradicional. Hay gente que cree que mi libro es pura arqueología. Pues no, este libro recupera las cosas interesantes del pasado para usarlas en el futuro. Entonces, en realidad, es un texto muy breve, se lee en un cuarto de hora, es una reflexión sobre la reconstrucción de la idea de la fiesta. O sea, cómo tenemos que entender la fiesta, la diversión, todo esto, ¿no? O sea, enfrentado al modelo de fiesta de hoy. El modelo de fiesta está bien claro, ¿no? O sea, es un modelo enriquecedor y enloquecedor. Bueno, entonces, ¿qué función en todo esto juegan las luchas parciales? Pequeña. Ahora mismo podría haber una salida escapista que es las reivindicaciones parciales. Por ejemplo, la lucha contra los desahucios, la lucha contra los recortes, yo no les niego legitimidad, todo esto. Pero si la gente se centra en eso, eso nos da respuesta a los grandes problemas de nuestra época y eso no es transformador en sí mismo. Es transformador si va unido a un proyecto de transformación total de la sociedad. Por ejemplo, los proyectos cooperativistas que están allá por acá. Yo los apoyo, claro, y bueno, hay bastantes vídeos míos colgados en actos organizados por la Cooperativa Integral Catalana y no he cambiado de posición. Pero es evidente que eso no es todo, eso no puede ser el todo. O sea, eso es una parte. Porque en definitiva, cuando nos quedamos solos, cuando hablamos con amigos o con la familia, sabemos que lo que está sin resolver son los grandes problemas de fondo, el problema del trabajo, el problema de la convivencia, el problema de la diversión, ¿no? El problema del sentido de la vida. El sentido de la vida es fundamental, ¿no? Aquí podríamos hacer un debate que nos llevaría hasta la madrugada si el objetivo de la vida, por ejemplo, es la felicidad o es el mejorarse o tal, ¿no? Bueno, esos debates yo los he tenido a veces y se te van horas, ¿no? Así en actos, ¿no? Entonces, hay un problema de fondo, ¿no? Por eso nosotros quisimos sacar el libro de Martí Ibáñez, El sentido de la vida, ¿no? Todo eso lo podemos reconstruir ahora. ¿Por qué? Porque la mente de muchas personas se está abriendo. Porque esas personas están viendo la contradicción entre lo que les contaron y las realidades en que viven. Entonces, esa apertura de las mentes, por pequeña y parcial, incompleta que sea, tenemos que aprovechar. Por lo tanto, tenemos que situar en su lugar las luchas reivindicativas y los proyectos que no dan respuesta a los grandes problemas. ¿Dedicarles qué tiempo? Voy a ser sincero, un 10%. Me lo he inventado sobre la marcha, pero bueno, puede ser el 10, puede ser el 15, lo que queráis, pero solo el tiempo limitado, ¿no? Entonces, el resto del tiempo tenemos que dedicarlo a reflexiones profundas. Tienen que ser reflexiones profundas. O sea, no lo va a hacer nadie. Nadie. Tiene que ser un esfuerzo de cada una y cada uno. En esta cuestión, la responsabilidad personal es decisiva. O sea, es muy importante que alguien diga, yo lo voy a hacer, yo voy a hacer esto, yo voy a intentar hacerlo. Incluso aislada, incluso aunque no tenga nadie detrás, incluso aunque esté sola o solo. Es fundamental. No esperemos que se monten grandes tinglados ni que nadie venga a hacer nada. Porque a lo mejor no se va a hacer nada de eso. A lo mejor no va a pasar nada. Entonces tiene que haber una responsabilización. ¿Pero una responsabilización con qué? Con la totalidad de los problemas de nuestra época y de nuestra sociedad. Aunque eso al principio sea de una manera muy débil, si se persiste, dentro de un tiempo puede verdaderamente dar frutos, ¿no? La gente que quiera reflexionar y comprometerse en los grandes problemas de nuestra época.